Buenas tardes, vamos a esperar unos 2 minutos para ver si hay más quórum para empezar la clase, ¿ya? ¿Ok? Buenas tardes, entonces vamos a dar inicio a la clase pendiente que quedó, que es patología quirúrgica de la cara. Dos cosas importantes. Dentro de la especialidad de cirugía plástica, la patología quirúrgica de la cara está en relación a las malformaciones congénitas de la cara. Cirugía plástica tiene su especialidad que es cirugía plástica pediátrica y aborda casi el 80% de la patología quirúrgica de la cara. Y eso está en relación a las malformaciones congénitas de la cara. Y dentro de las malformaciones congénitas de la cara están las fisuras craneofaciales. Dentro de este conjunto de fisuras craneofaciales está una patología que probablemente ustedes han revisado, que es la fisura labiopalatina. Y la fisura labiopalatina en nuestro país tiene una prevalencia y una incidencia bastante alta, que debe ser considerado como un problema de salud pública. La fisura labiopalatina afecta a poblaciones pediátricas, recién nacidos, a niños, de gente con poco recurso económico. Clase D, E, gente pobre. En los bolsones de pobreza encontramos fisuras labiopalatina. Vamos a ver que las fisuras labiopalatinas tienen muchas causas, son multifactoriales. Hay una relación pobreza y fisura labiopalatina, pero que no tiene una contundencia en la evidencia médica. Pero eso es lo que se ve en nuestro país. Se dice que en nuestro país, por cada 500 nacidos vivos, entre 500 y 700 nacidos vivos, nace un caso de fisura labiopalatina. ¿Ok? Entonces no lo consideran como un programa de salud pública que debe ser considerado, porque estos niños tienen todas las posibilidades de desarrollarse si es que se le trata adecuadamente, en el tiempo adecuado y con los profesionales entrenados y capacitados, su malformación que es la fisura labiopalatina. Muchas veces estos niños no tienen esas opciones, ya que no existe un programa de fisura labiopalatina en nuestro país, ya que este programa debe incluir, como en otros lugares del mundo, incluye un manejo multidisciplinario. Participan muchos profesionales,
no solamente cirujanos plásticos, sino otorrinos, odontólogos, pediatras, nutricionistas, psicólogos, asistentes social, foniólogos, rehabilitadores, etc. Eso es un programa, ¿ok? Y se enfocan en rehabilitar en forma integral, no solamente operar al paciente, sino recuperar la función y también integrarlo a ese paciente. ¿Verdad? Darle todas las condiciones psicoemocionales para que estos pacientes con fisuras labiopalatina que estamos hablando, que es la patología más frecuente, puedan integrarse. Pero hay una patología que también es relativamente frecuente a nivel mundial, pero que tenemos que ver porque últimamente se están presentando estos casos, que es las fisuras craneofaciales, que vamos a hablar ahora. El 15 a 20% de la patología quirúrgica es patología adulta, y eso está relacionado con los cánceres. Y eso lo han visto ustedes cuando han rotado el cabeza y cuello, han hecho segmento de cabeza y cuello, cuando han visto colgajos, algunos colgajos, la parte oncoplástica de cabeza y cuello. ¿Ok? Esto es en cuanto a la reconstrucción. Y qué no decir la parte de patología quirúrgica. Vanessa, ¿sí? Sí, doctor, buenas tardes. Quería comentarle que no salen diapositivas, no sé si ya las colocó. Ah, ya, vamos entonces a compartir, ¿ya? Perfecto, Gracias, doctor. perfecto. Ahora sí. Ahora sí, ¿no? Perfecto, ahora sí. Entonces, estas malformaciones congénitas de la cara, las fisuras craneofaciales, y dentro de ese grupo las fisuras labiopalatinas, ha estado presente desde los albores de la humanidad. Y qué mejor estos grandes orfebres y del Perú antiguo, los moches, representaron muy bien en los huacos retratos un caso de malformaciones craneofaciales, en la cual ustedes ven aquí una hemiatrofia facial, una microftalmia, una oreja contricta, miren acá, o sea, estos moches perfectamente eran unos expertos, los mejores huacos retratos del mundo son moches, y lo que nos hace pensar que en el mundo antiguo, en el mundo de la antigüedad, los mejores orfebres y escultores estuvieron en el antiguo Perú. ¿Ok? ¿Ya? Entonces, miren acá una oreja contricta y además vean ustedes acá una fisura labial lateral. Aquí nos están representando que este paciente tenía una fisura labial bilateral, o sea, tenía múltiples malformaciones craniofaciales, o sea, fisura labiopalatina, fisura craniofacial. ¿Ok? Entonces, probablemente en la antigüedad estos no tuvieron la oportunidad, eran considerados muchas veces desde el punto de vista religioso, una serie de designios y estos no han tenido la oportunidad. En la actualidad todavía en algunas comunidades de nuestro Perú, en el Perú profundo, muchas veces un niño nace eso y la familia lo oculta. Lo oculta y hace que las posibilidades de tratamiento y desarrollo de estos niños no sean lo de. Para entender un poco las fisuras craneofaciales y dentro de eso también las fisuras labios-palatinas, ¿ok? Es importante que usted tenga algunos conceptos de la morfogenesis facial. O sea, y cuando hablamos eso nos referimos a la parte embriológica. El origen, la formación y desarrollo de la cara ocurre en las primeras semanas de vida, muy precozmente, entre la quinta y octava semana. ¿Ok? Eso es importante. Y tener en cuenta de que aquí participan las tres láminas embriológicas, ¿ok? Y que van a dar origen a la piel, al esqueleto, a los tejidos blandos y a las estructuras que están dentro de esos tejidos blandos, estructuras nerviosas y vasculares. Todo este fenómeno es muy complejo, ¿ok? Muy coordinado, muy dinámico, a veces, muchas veces no unidireccional, sino bidireccional. Por lo tanto, como es tan ordenado, tan concatenado, cualquier noxa, cualquier injuria que pueda actuar en esta fase de la embriogenesis facial puede provocar las fisuras craneofaciales. Y dentro de ellas las fisuras labiopalatinas, ¿no? Entonces, a tener en cuenta eso, que en la primera, entre la quinta y octava semana, una infección viral o un fármaco, etc.,
interrumpir este fenómeno de embriogénesis que es muy sincrónico, muy ordenado, muy secuencial, ¿ok? Y muy delicado y preciso y provocar las fisuras craneofaciales. Vean ustedes, en la cuarta y quinta semana existe una cavidad llamada estomoideo y alrededor de esa cavidad se va a formar la futura cara. Considerar de que en la cara es importante que existan tres cavidades: cavidad nasal, ocular y oral. Pero la cavidad que da origen y ordena y desencadena la morfogénesis facial es la cavidad, la boca primitiva, que es el estomoideo. Después va a aparecer la cavidad orbitaria en segundo lugar y finalmente se organiza en tercer lugar la fosa nasal. Imaginen formar esas cavidades y alrededor de esas cavidades tejido blando y estructura es una estructura muy compleja. Es por eso que cuando habla las fisuras labiopalatinas comprometen las cavidades. Las fisuras craneofaciales comprometen la cavidad oral, y ahí estamos hablando de las fisuras labiopalatinas. Puede comprometer la cavidad ocular, ¿ok? También la fosa nasal, alrededor, porque elaborar esas cavidades, esas estructuras, son muy complejas y cualquier alteración, de hecho, esas zonas son muy sensibles. Entonces, vean ustedes que en la cara primitiva, aquí vean la prominencia frontal es importante para dar origen al tercio medio de la cara, la frente. ¿Okay? Los arcos ciliares, muy importante. Y tiene que ser armónico, tiene que tener una determinada dimensión. Y luego aparecen los procesos nasales, alrededor de la fosa nasal. ¿Ok? Entonces, la placoda ocular, también alrededor de esa placoda ocular se va organizando la cavidad ocular. Existe el proceso mandibular y maxilar, que va a dar origen al tercio medio de la cara, que también es proporcional y estético, ¿eh? Como la naturaleza, digo, cómo establecen las proporciones faciales, ¿eh? Por eso le digo, cualquier alteración no se altera estos procesos. Y finalmente el proceso mandibular va a dar origen al tercio inferior de la cara. Todos estos procesos tienen un ordenamiento genético que determinan formas, tamaños del esqueleto, organización de los tejidos blandos, y eso responde a una impronta genómica, ¿eh? Por eso todos los niños son diferentes, todos somos diferentes, pero hay un patrón ístico, un patrón de memoria natural, que consiste en establecer los tercios superiores de la cara. Todo casi en esos tercios. De hecho, van a variar en algunos casos, pero cuando son muy marcados ya son patología que en el futuro la cirugía plástica, tanto pediátrica o estética, puedan corregir. ¿Ok? Muy bien, eso tienen que tener en cuenta. Ojo, o sea, básicamente la organización de la cara ocurre entre la quinta y séptima semana. Se completa a la octava semana. ¿Ya? Tengan en cuenta eso. Entonces, ¿qué viene a ser las fisuras craneofaciales? Su mismo nombre es fisura, hendidura, clivaje, como lo llamen, pérdida de continuidad de alguna de las superficies de la cara en la etapa embrionaria. Esa superficie se pierde su continuidad y no solamente los tejidos blandos, sino también el esqueleto. Y generalmente esa pérdida de continuidad afecta todas las estructuras de la cara, piel, músculos, hueso, ocurren generalmente alrededor de las cavidades. Oral, básicamente, le sigue la nasal y finalmente la ocular. Ojo, tengan en cuenta esa secuencia. En cuanto a la etiología, le he hablado, como las fisuras labios palatinas que están dentro de las fisuras craneofaciales, son múltiples
multifactorial. Y cuando hablamos multifactorial nos referimos que estos factores epigenéticos pueden ser de múltiples naturaleza, pero cada uno de estos factores no tienen, de acuerdo a la evidencia médica, una preponderancia o una incidencia que podamos decir, este es el factor causante. No. Se han encontrado factores infecciosos, el viral, por eso a las gestantes se le pone una vacuna contra la influenza de tipo A, puede en los primeros meses de vida, en la etapa embrionaria, en los primeros 2 meses, pueden tener una influencia en la morfogénesis facial. Ya lo sabemos, la toxoplasmosis. Y quiero incidir siempre, trastorno metabólico de la madre gestante. Ojo, ¿qué tipo de trastorno metabólico? Básicamente la diabetes, el hipotiroidismo y trastorno de la glándula suprarrenal. Es importante que ustedes me tengan en cuenta eso. Además, ahora se están incluyendo algunas enfermedades autoinmunes de las pacientes. Por eso, cuando ustedes evalúen una gestante, tienen que hacer un screen metabólico e inmunológico para de alguna manera orientar a la mamá que puede presentar estos problemas de la morfogénesis facial, hacer fisuras craneofaciales. Puede ocurrir como no puede ocurrir. ¿Ok? Tenga en cuenta ese aspecto, ¿ya? Y bueno, teratogénicos. Dentro de los teratogénicos nunca se olviden cuando una historia, probablemente ustedes cuando hagan su internado van a hacer la atención inmediata del recién nacido y sean muy meticulosos en la evaluación del recién nacido, ¿ok? Básicamente la cara, le estoy hablando. Doctor, ¿y en otros órganos? Sí, probablemente, pero la cara, yo como cirujano plástico les puedo decir que dentro de todas las estructuras, de hecho, el hacer un corazón por la naturaleza debe ser complejo. Debe ser muy complejo. Un riñón, un hígado, por supuesto. Pero elaborar la cara, que la naturaleza, cuando elabora la cara, pone una dedicación especial. Porque es nuestra impronta, ¿no? Es lo que se va a ver siempre. Y la cirugía estética apareció en la cara. No apareció en el contorno corporal, no apareció en hacer un implante de mama o hacer una liposucción. Por eso, evalúen la cara, no con fines estéticos, sino buscando malformaciones o algunas alteraciones, muchachos. Véanlo así. ¿Y por qué? Porque si ustedes encuentran una amplia clínica de la gestante, de la puérpera, si han tomado algunos medicamentos. Y dentro de los medicamentos ahora está de moda el uso de esteroides, muchos se automedican. En la primera y segunda ola, mucha gente, muchas mujeres se automedicaban con esteroides, ustedes saben eso. Vanessa, quiero preguntarte, Vanessa. Sí, doctor, aquí estoy. Vanessa, por supuesto, ustedes en la época de pandemia se ha hecho un mal uso y una automedicación abundante y incorrecta de los medicamentos, y dentro de ello un esteroide, la dexametasona. Pero hay que tener cuidado en esto. Otro, anticonvulsivantes y algunos antimetabolitos, de algunos pacientes que puedan recibir algún tratamiento, esos son teratogénicos, puede haber otros, ¿ok? Muy bien. Entonces, esta es la etapa maravillosa de la formación de la cara, de lo que vamos a hacer. Es una etapa que ocurre entre la 5ª y 8ª semana, es una, siempre yo les digo a los alumnos, es una paz genética, debe haber paz genética, paz celular y paz histológica, ¿ya? ¿Ok? Para llevar a cabo todo ese fenómeno tan delicado y preciso que debe tener la naturaleza para hacer la cara de un niño. ¿Ok? Es impronta, cómo elaborar la oreja también. ¿Ok? Muy bien. Entonces, vamos a hablar ahorita de cómo aparecen, ya hemos hablado, de las hendiduras, de las fisuras labios palatinas, hendiduras craneofaciales. Hay varias teorías con respecto a la formación de las hendiduras craneofaciales.
Uno es un defecto de fusión que es bastante sencillo, propuesto hace 2 ciclos por Darcy, por His. ¿En qué consiste? De que los procesos faciales que yo le he mencionado, proceso frontal, maxilar, nasal, no se fusionan en alguna zona y ahí se establece una pérdida de continuidad y ahí se forma una fisura. ¿Ok? ¿Y por qué no se fusionan? Por una falta de contacto, y al no haber una falta de contacto, tampoco se produce una penetración del mesodermo. Al no haberse penetración del mesodermo, no hay tejido blando ni tejido óseo o el esqueleto facial. ¿Ok? Eso tengan en cuenta esto. Y esta teoría no explicaba algunas malformaciones, algunas fisuras, donde la piel está indemne y ustedes le examinan los tejidos blandos y encuentran una depresión. Y le toman una tomografía o una radiografía y se dan cuenta que ahí existe falta de estructura ósea, fisura. Con la anterior teoría no podríamos explicar. O sea, como si no ha habido fusión, no ha habido penetración del mesodermo. Y como acá ha habido fusión de las láminas ectodérmicas más superficiales y no hay migración del mesodermo para formar el esqueleto. En cambio, esta teoría de migración y penetración mesodérmica explica ese fenómeno. ¿Ok? Y esta teoría fue descrito hace un ciclo más o menos por Kuhlmann, desarrollado después por Beao Poliéster. Estos dos fueron cirujanos, ¿ya? Europeos que trabajaron mucho en fisura labiopalatina, una forma de hendiduras craneofaciales. ¿Ok? Esta teoría dice de que la cara en un inicio es una lámina, es una estructura homogénea bilaminar de ectodermo. ¿Ok? A esa estructura bilaminar que no tiene forma le llaman placa primaria. ¿Okay? Dentro de esa estructura bilaminar va a penetrar el mesodermo, ¿ok? Y luego penetra el neuroectodermo y así de esa manera se va a formar el esqueleto. O sea, es muy importante la migración del mesodermo, más que las fusiones. Esto explica a aquellos niños que tienen muy bien los tejidos blandos y hay ausencia de esqueleto. Lo que ha pasado es interrumpido la penetración mesodérmica. ¿Ok? En cuanto a epidemiología, como todas las fisuras labiopalatinas, las fisuras craneofaciales, es muy inexacta, porque no hay un registro adecuado. Muchas veces estos niños son ocultados o no son reportados, aunque esto ha mejorado últimamente. Las fisuras craneofaciales asociadas a fisuras labiopalatinas, más o menos, es de 9 a 34 casos por 1000 nacidos vivos. O sea, un niño que tiene fisura craneofacial puede tener asociado fisura labiopalatina, más o menos en cada 100 nacidos, ¿no? En cada 100 casos de 1000 casos de pacientes con fisuras craneofaciales, son de 9 a 34 casos tienen fisura labiopalatina. Y más o menos se dice que las fisuras craneofacial a nivel mundial tiene esta frecuencia. Por cada 100.000 nacidos vivos hay en medio entre 1 a 5 casos de fisuras craneofaciales. ¿Cómo se clasifican las fisuras craneofaciales? Lo clasificó este cirujano maxilofacial, primero fue odontólogo, Paul Tressier, y por eso a esa clasificación se le llama Tressier, la clasificación de Tressier. ¿Ok? Propuesta en los años 1973, esta clasificación se basa en una evaluación, es básicamente una clasificación clínica y anatómica que se describe, que se realiza en el momento que vamos antes de operar a un paciente. El pacientito entra a sala y en sala de operación hacemos una evaluación muy precisa, detallada, ya clínica y anatómica, y hacemos la clasificación de Tressier.
en esos años no había mucho desarrollo de las imágenes. Por lo tanto, lo teníamos que hacer en el intraoperatorio. Actualmente, al gran desarrollo de imágenes, de múltiples tomografías en 3D de reconstrucción, no necesitamos que estos niños ingresen a la sala para hacer un diagnóstico. Se hace un diagnóstico preoperatorio gracias a la ayuda de imágenes y podemos definir bien a qué grado y qué tipo de fisura cráneo-facial pertenece. Han habido clasificaciones mejoradas por Kawamoto, todavía vive este cirujano japonés, ¿ok? Que ha hecho algunos tipos de mejoras y ha ordenado un poco la clasificación de Tressier, en la cual él dice que las clasificaciones de 0 a 7 son puramente faciales y de 8 a 14 son fisuras craneales, porque afecta el tercio superior de la cara, que es básicamente una estructura del neurocráneo. ¿Okay? Estas fisuras o hendiduras craneofaciales pueden ser uni o bilaterales. Lo frecuente es unilateral. Vean aquí la clasificación de Tressier. En la cara lo dividen por una línea media, que es el meridiano de la cara, y se divide en dos hemisferios faciales, el derecho y el izquierdo. ¿Ok? Y se toma una numeración. Por encima del labio se pone un punto 0 y en la eminencia metópica se pone un número 14. ¿Ya? Y este 30 es una clasificación si la fisura, este número 30, afecta a la zona del mentón. Entonces, Kawamoto ordena un poco y dice que todas las fisuras de 0 hasta 7 son fisuras netamente faciales, que afectan el tercio medio de la cara y tercio inferior. ¿Ok? Y las fisuras que son de 8 a 14 afectan el tercio superior de la cara, que viene a ser prácticamente parte del neurocráneo. Esas son fisuras craneales. ¿Ok? ¿En qué consiste esta clasificación de Tressier? No solamente para tejidos blandos, sino también para huesos. Vean, la parte ósea igual. Consiste en, por ejemplo, si una fisura está en el medio del labio es 0. Si esta fisura se extiende hasta la cabeza, en la cabeza asume el número de 14. Y después así va siguiendo el sentido de la dirección de la manecilla del reloj, en sentido horario. Tienen fisura 13, 12, 10, 11, 10, 9 y 8. Y su correlato facial sería, este 13 se correlaciona con ¿quién? Si acá es 0, sería 1. El 12 con el 2. El 3 con el, perdón, el 1 con el 13. El 2 con el 12. El 3 con el 11. Y así su correlato tanto facial como craneal. ¿Ok? Si una fisura está ubicada, por ejemplo, en este punto, en el canto externo, sería una fisura 8. Si una fisura afecta a la comisura labial, que se extiende hasta la oreja, sería un Tressier 7. ¿Ok? Así se clasifica esta. Vean aquí, una vez más, tejidos blandos. ¿Ok? Y el esqueleto. Las fisuras en el esqueleto. 0 en el labio y 14 a nivel del mentón es número 30. Y después miren, su componente craneal, 11, 12, perdón, 13, 12, 11, 10, 9, componente craneal. Y eso se continúa con su componente facial. Si es 9, con su componente facial 5. Si la fisura afecta el tercio medio de la cara y se continúa en el tercio superior a esta altura, sería un Tressier 9 y un Tressier 5. ¿Ok?
le toman una reconstrucción, una litografía, un TAC óseo, con reconstrucción 3D para encontrar también su correlación del tejido blando con el tejido óseo. Esta es la primera patología de una fisura craneofacial, que es la displasia internasal. Se conoce como Trezier 0, o sea, afecta básicamente la cara, el tercio medio de la cara. En otra palabra, en la línea media de la cara, ¿quién está? Las fosas nasales. ¿Ok? Aquí existe un hipertelorismo, hay solamente una fosa nasal, puede haber fisura labial, palatina, ¿ok? Y en algunos casos, si se extiende este nasal, puede haber un compromiso de prolapso de los componentes intracerebrales y provocar problemas, alteraciones. A veces esta fisura cráneo facial puede tener alguna alteración del sistema nervioso y ser causa de mortalidad en poco tiempo de evolución de recién nacido. Vean, unas fosas nasales, la nariz está bipartida, nariz bífida, tiene una fosa nasal, Trezier 0, no se extiende hacia la frente, y aquí no hay tabique nasal. Y miren, como no se ha fusionado, las dos mitades de la nariz están separados, los bordes nasales, haciendo que la cavidad orbitaria esté muy separada. Ese separamiento marcado de las cavidades orbitales, como se nos conoce, con el nombre de hipertelorismo. Ustedes le sacan una tomografía o una radiografía, pero ahora hay tomografía y vean ustedes que la fisura acá afecta la parte media de la cara, fisura 0, y está afectando también a la fisura, a la parte craneal o frontal, sería 0,14. En cambio acá solamente afecta la tercio medio de la cara. No hay afección del tercio superior de la cara. Este sería un Trezier 14. Perdón, 0, puramente 0. Acá tiene un Trezier 0 y un Trezier 14. Acá sería 0 y 14. Acá un Trezier puramente 0. Otro, el Trezier 1 y 2, llamado también nasosquisis, que quiere decir nariz partida o fisurada, ¿ok? Afecta básicamente la parte lateral de la cara y a nivel de las estructuras óseas, fisura alveolar, ¿ok? Puede haber fisura palatina, fisura a nivel de la apertura piriforme y de hecho afecta parte del hueso frontal, el etmoide, ¿ya? Hueso nasal y hueso maxilar. Hay un compromiso mucho más severo de las estructuras óseas. Vean una nasosquisis, tienen acá una nariz bipartida, ¿ok? Una nasosquisis 1. Y probablemente ustedes le toman una resonancia y encuentren una falta de fusión de los huesos. Ese es un Trezier 2, más lateral. Ya se está alejando, una fisura de fosas nasales, y a veces esta fisura se puede extender hacia la fosa ocular. ¿Hola? ¿Me escuchan? Sí, doctor, sí lo escuchamos. Perfecto. Entonces acá tienen ustedes la hendidura oro-naso-ocular, que es un Trezier 0. ¿Por qué se le dice esto? Porque es una fisura que va a afectar la cavidad oral, la fosa nasal y la fosa ocular. Oro-naso-ocular. En la parte ósea, vean ustedes, hay un compromiso de los arcos alveolares, no se han fusionado, y una fisura alveolar, y la parte lateral de la fosa nasal también está fisurado, comprometiendo la apertura piriforme. Vean ustedes cómo se extiende a la fosa ocular, también fisurándolo,
Por eso se conoce como hendidura oronasocular. Puede afectar el conducto nasolacrimal, producir epífora permanente. Y vean, esta es una cosa mucho más aparatosa. Vean. El Tresier 3, no se olviden, es una hendidura oronaso-ocular. Está afectando la cavidad, la apertura piriforme de la fosa nasal y el piso de la órbita, con estas fisuras que se llaman colobobas oculares. Mucho más aparatosa. A veces estos niños no tienen otro problema neurológico, tienen estas fisuras y hay que ofrecerles un tratamiento, porque puede aparecer úlceras corneales, ulcerarse y producir problemas oculares en el futuro. Manejos multidisciplinarios. La meloquisis es una fisura de la mejilla. Melo es mejilla, fisura de mejilla. Llamado también Tresier 4, mira. Afecta. Es en la parte media de la fosa ocular, ¿ok? En su extensión craneal sería 10. Afecta la parte más lateral del maxilar superior, ¿ok? Y en estos casos se ha afectado en el Tresier 4 o meloquisis la fosa infraorbitaria y producir problemas a nivel del nerium van que sale en ese foramen. Y como afecta el tercio medio del piso de la boca, la órbita se puede prolapsar. Vean, este es un Tresier 4, hay afección de la cavidad oral, no de la fosa nasal, pero de la mejilla. Hay un compromiso mucho más marcado, meloquisis. Y tiene afección ocular, sí, bastante evidente. Afecta el piso, el tercio medio del piso. Prolapso, puede haber problemas de conducto nasolagrimal. Y el Tresier 5, aunque es un poco raro, ¿ya? Afecta la parte lateral de la mejilla, ¿ya? Y generalmente está asociado, también puede afectar la parte lateral de la órbita y en su extensión craneal es un Tresier 9. Puede haber microftalmia, poco desarrollo ocular. El Tresier 6, vean acá, básicamente afecta la unidad cigomático ocular, cigomático maxilar, al hueso malar, y hay hipoplasia del hueso malar, con la parte lateral del ocular, ¿ok? Y muchas veces como hay hipoplasia, se puede asociar o catalogarse como un síndrome de Teacher-Collin incompleto, que se caracteriza por una hipoplasia malar del arco cigomático y aplanamiento de esa zona. Tenemos el Tresier 7. Es importante el Tresier 7, sí, porque a esta patología se le conoce, perdón, acá es macrostomía hemifacial. No es micro, macrostomía hemifacial. Tiene una prevalencia de 1 a 3.000 nacidos vivos. Okay. Esta macrostomía puede estar asociada a afecciones del pabellón auricular. ¿Okay? También acá hay un compromiso de las estructuras malares laterales en esta macrostomía y se puede afectar el quinto y el séptimo par craneal. Es importante eso. Este es un síndrome otomandibular, Tresier 7, no se olviden. Se caracteriza por una macrostomía gigante. Esta es una fisura que se extiende en toda la mejilla. Y generalmente estos niños tienen alteraciones del pabellón auricular, por eso otomandibular, Tresier 7. Este es un Tresier 7 del hospital, que lo encontramos, una macrostomía, miren, tenía problemas para
alimentación, deglución, ¿ok? Y a su vez este niño tenía hipoplasia mandibular, ¿ok? ¿Qué es lo que hicimos? Hicimos el tratamiento quirúrgico de la macrostomía, lo tratamos la macrostomía y para generar el crecimiento del hueso mandibular y corregir esta hipoplasia le pusimos detractores óseos. Y de esa manera compensamos ese crecimiento hueso en relación al crecimiento de los tejidos blandos. El Tresier 8 básicamente afecta la sutura frontocigomática, la pared lateral de la órbita, ¿ok? Hay hipoplasia también de la zona malar, ¿ok? Puede haber afecciones, como está poco desarrollada toda esta zona del ATM, y está asociado a veces en un síndrome de primer arco branquial, que es el síndrome de Goldenhar. Francischetti también, pero de Goldenhar, ¿ya? Este es un Teacher Collins, disestosis mandibulofacial. Vean acá que hay una hipoplasia del hueso malar, del arco cigomático. También hay una hipoplasia de ambos maxilares. ¿Ok? Teacher Collins, ¿ve? Teacher Collins. Estos niños tienen alteraciones a nivel de la parte lateral piso, aplanamiento de esta zona, y por lo tanto puede en un determinado tiempo, mediante uso de distractores, podemos provocar crecimiento del cigoma, del hueso malar, y corregir estos problemas. El Tresier 7 es sumamente raro, que viene a ser la continuidad del Tresier 5, ¿ok? Puede haber afección de la glándula lagrimal en esta zona, afección de la ceja, del ángulo externo de la órbita, ¿ok? Pero siempre hay que buscar también, pensar. Hay otras hendiduras craneofaciales poco frecuentes que no se presentan. Este es un Tresier 14, 014, ¿por qué? Porque miren la fosa, está bipartida. Tresier 0, pero ustedes palpan la zona frontal y aquí solamente encuentran tejido blando y no hueso. Hay ausencia de fusión del hueso frontal. Tresier 14 y 0. Miren cómo está bien separado el hipertelorismo. Estos son Tresieres múltiples, ¿ven? Un Tresier 4, un Tresier 1, Tresier 3, múltiple, bilateral. Estos niños a veces tienen otras malformaciones del sistema nervioso y son poco recuperables. Puede haber mezcla. ¿Ven? Otra fisura, vean acá, tienen un Tresier 12, 13, microftalmia, tienen un Tresier 0, un Tresier 14, un Tresier acá 2, 1, fisuras múltiples. A veces estos niños no son recuperables. En cuanto a la reconstrucción de las fisuras craneofaciales, muchachos, tengan en cuenta que es multidisciplinario. No solamente participa el cirujano plástico, participa el cabeza y cuello, participa el otorrino, el maxilofacial, el odontopediatra, ¿ok? En realidad es un manejo conjunto de múltiples cirujanos, el neurocirujano también, ¿ok? Y lo primero que uno debe establecer un plan para reconstruir el componente óseo, porque esos tejidos blandos necesitan soporte. Y la reconstrucción de la estructura ósea se hace por dos mecanismos, mediante distracción ósea generando más hueso, ¿ok? O colocando un injerto, ¿ok? Homólogo de otro paciente, hueso, injerto óseo homólogo, para que sirva de soporte en el futuro ese hueso a la estructura facial y después ese hueso sea reemplazado por un esqueleto óseo natural del paciente. ¿Ok? Actualmente se está trabajando en Brasil, en el Instituto de Malformaciones Congénitas,
el uso de células stem cell para crear huesos del paciente y ser utilizado en este tipo de reconstrucciones. Sería una maravilla. Una vez que hemos obtenido el soporte o si hemos hecho la reconstrucción ósea, tenemos que pensar los tejidos que están por encima de esa estructura. Y generalmente son músculos. Y estos músculos son músculos relacionados con la mímica, músculos especiales. Y a veces están hipoplásicos, con poco desarrollo, y tenemos que tomar colgajos musculares pediculados o libres de otra zona para lograr una buena cobertura de esa estructura ósea. Y finalmente, los defectos de piel o de tejido blando pueden ser cubiertos por injerto o por colgajos dermograsos. ¿Ok? La hendidura 30 o Tresier 30 es cuando la hendidura 0, que está a nivel del labio, se prolonga hacia la zona mentoniana. ¿Ok? Y si se prolonga la zona mentoniana, tienen que poner un Tresier 30 o hendidura 30. Ahí hay un compromiso del labio inferior y también puede ser de que la mandíbula no se haya fusionado. Esta es mi partida. Cuando tengan este tipo de pacientes, siempre averigüen y busquen otras malformaciones que puedan afectar a la región cervical. Les voy a presentar un caso clínico, vean ustedes, un caso clínico que tuvimos en el hospital. Es una paciente mujer de 4 meses. Este niñito está lactante, tuvo un parto autóxico. En la historia revisamos, no había antecedente de familiares, ¿ok? Y en la historia no había antecedente de consumo de teratógenos e infecciones durante la gestación. Aparentemente llevó a cabo una gestación normal, sin contratiempo. Mandamos a genética y en genética nos dijo que era un cariotipo normal. Pero al momento de la atención inmediata y al evaluar al niño encontramos múltiples malformaciones, ¿ok? En la cara, no solamente fisuras craneofaciales, sino problemas del sistema nervioso central como la holoprosencefalia, y también había poco desarrollo del globo ocular en el lado derecho, había una hipoplasia ocular marcada. Vean, este es un caso de esta niña que falleció a los 4 años de edad, ¿sí? Debido a la holoprosencefalia. Pero durante el tiempo que tuvimos que apoyarle y mejorarle calidad de vida. Vean ustedes acá una fisura labial y palatina amplia, completa, ¿ok? Que afectaba la fosa nasal. Tienen un coloboma medial y lateral, una hipoplasia ocular, una fisura craneal lateral, ¿ok? A nivel también de la frente otra fisura, a nivel medial también fisuras múltiples, y tenía una holoprosencefalia, poco desarrollo a nivel del lóbulo frontal, ¿ok? Eso hacía un mal pronóstico de estos niños. No quiere decir que todos los niños nazcan así, ¿eh? Le abrimos la cavidad y vean una amplia fisura palatina que afectaba el paladar duro, ¿ya? Vean ustedes un compromiso hipoplásico del gómer, del tabique. Miren la premaxila desplazada. Esta niñita lo abordamos cuando tenía 4 meses. Estaba perdiendo peso porque no podía alimentarse y tuvimos que hacer esta cirugía para cerrar ese techo ocular y pueda alimentarse y recuperar peso. Pero después presentó complicaciones más adelante por sus problemas del sistema nervioso central y falleció. Miren aquí,
el diagnóstico que podemos encontrar es una fisura craneofacial, un Tresier 3. ¿Ve? Un Tresier 3 que afecta la cavidad. El Tresier 3 es un síndrome naso-orocular, ¿no? Afecta la cavidad oral, la fosa nasal, oro-naso-ocular, ¿ok? Y afecta la cavidad orbitaria, pero también tenía una prolongación craneal, sería un Tresier 3 con una hendidura 11, un Tresier 11. También había aquí a nivel de aquí, le había mencionado una fisura craneal Tresier 10. ¿Ok? Y más la holoprosencefalia. Eso sería con respecto a la clase. ¿Alguna pregunta? ¿Hola? Todo claro, doctor. Perfecto. Entonces, esta era la clase pendiente con ustedes. Y bueno, las preguntas que se puedan hacer en el examen es relacionado a esto. ¿Ok? Algunos conceptos de cirugía estética para que ustedes tengan una idea. Dentro de las cirugías que más se hacen en la cara en el mundo, no solamente acá, en todo el mundo, es la rinoplastia. O sea, este concepto, para que ustedes tengan una idea de que en el mundo, dentro de la patología quirúrgica estética, es la nariz. ¿Y por qué la nariz? Porque si ustedes ven dentro de la estructura de la cara, todo tiene importancia, pero hay una estructura que está en 3 dimensiones y hace proyección. ¿Cuál es la nariz? Después no existe otra estructura. Puede haber estructuras tridimensionales, pero que proyectan, como proyecta la nariz, no hay otra estructura. Entonces, la estructura más llamativa de la cara es la nariz. ¿Ok? Y es por eso que dentro de las cirugías estéticas más frecuentes en el mundo es la rinoplastia. Acá en el Perú, rinoplastia. En otros lugares del mundo también hay una cierta variación dependiendo de los países. Por ejemplo, en Estados Unidos, la primera cirugía que se hace es el aumento mamario y no es la rinoplastia, es en tercer lugar. En Europa también es mama, contorno corporal y es tercer lugar. En cambio, en Sudamérica es la rinoplastia. En Asia, Turquía y todos los otros países es la rinoplastia. Si sumamos todas las prevalencias, la casuística, bueno, gana la rinoplastia. Aquí en el Perú, la mama es en tercer lugar, el aumento mamario. En segundo lugar es la cirugía de contorno corporal, liposucciones, abdominoplastía, gluteoplastía, ¿ok? Pero más o menos acá le quiero compartir algo un poco. Tengan en cuenta algunos de estos conceptos. Actualmente no se habla de una rinoplastia, de una rinoescultura. Dice actualmente los canos, el cirujano debe esculpir una nariz de acuerdo al rostro, de acuerdo a las exigencias y expectativas del paciente, y esas expectativas son acorde a la estructura anatómica que presenta el paciente. Muchas veces un paciente dice, doctor, yo quiero así una nariz, pero su armonía facial no es acorde a lo que ella me presenta. Y si le hago una evaluación clínica y vemos que sus estructuras nasales no me va a permitir conseguir esa demanda del paciente. Este paciente tiene una expectativa superlativa, muy elevada, por lo tanto no se debe operar. Debe ir a un consultorio psiquiátrico para que lo puedan un poco ordenar y hacerle llegar a su realidad. ¿Ok? No se debe operar. Usted le operan y no consiguen lo que el paciente está exigiendo,
se va a tener enorme problema médico-legal. ¿Ok? Eso, por eso hay que... Y otra cosa que siempre le digo a todos los alumnos, dentro de la cirugía plástica, la cirugía más complicada, que implica experiencia de años, habilidades, capacitaciones, ¿ok? Sensibilidad estética, es la nariz. Es la cirugía más compleja que hay. Y de retos diarios y constantes, que implica que el cirujano debe ser un cirujano no solamente entrenado, en constante capacitación, y tener una sensibilidad por la estética también nasal. ¿Ok? Y actualmente lo que hay una demanda de la rinoplastia, que sea una nariz natural, armónica, que guarde relación a los tercios faciales, y ya no la rinoplastia mutilativa de resecciones, sino una rinoplastia que se reestructure toda la estructura conservándolo para no generar problemas funcionales. Por eso hay una nueva corriente que es la rinoplastia conservadora. Todo eso porque ya hay que ver la rinoplastia no en el presente, en los 2, 3 primeros meses que puede estar bien, hay que verlo a la rinoplastia de aquí 5, 8 años. Ese paciente, si tiene problema funcional, cómo fueron esos tejidos, se acomodaron. Entonces, en base a eso, ahora la rinoplastia es estructurada, es conservadora y armónica. Antes resecaban y quedaba bonito inmediatamente, pero en el tiempo era un desastre esa nariz, porque generaba problemas funcionales. Es muy importante que la nariz tenga este dorso en el varón es recto, en la mujer es con una ligera curva. Debe haber una relación entre esta eminencia frontal y la nariz. En su encuentro se forma un ángulo, el ángulo nasofrontal. Tenemos que tomar las mediciones y ver que de acuerdo a ese rostro esos ángulos estén armónicos. En realidad es un arte de geometría la nariz, muchachos. ¿Ok? Considerar de que en la nariz no estamos operando algo estático, una masía o una arcilla. Dentro de esa estructura hay un conjunto de estructuras anatómicas que tienen ciertas características, que cumplen funciones, que soportan, que se sirven estructura de soporte, que sirven estructura de belleza, de eminencia. Sumamente complicado. Hay que tener una evaluación muy estricta. La anatomía de la nariz tiene que ser individualizada. Cada paciente tiene una anatomía específica y debe ser de conocimiento exquisito y preciso del cirujano plástico. ¿Ok? No solamente la parte externa, sino también hay que evaluar la parte interna, ¿ok? De las fosas nasales, porque no solamente es conseguir una estructura anatómica bonita, armónica, simpática, sino también hacer que ese paciente no tenga problemas funcionales. Eso es importante. Hay muchos tipos de rinoplastia. La más frecuente es la que se hace por primera vez. La que se hace 1 o 2 veces secundaria. Y las terciarias puede ser por tercera vez. Por ejemplo, Michael Jackson estaba en la 12ª rinoplastia. Ustedes evaluaban su nariz no existía, era una cicatriz. Él utilizaba una prótesis permanente. Como tenía un trastorno de impresión corporal, se operó 12 veces y lo acabó destruyendo. Por eso con un paciente yo le digo, como máximo te opero 3 veces. Después de 3 veces ya no te opero, porque voy a provocar que tu nariz se deforme y se convierta en una cicatriz. Entonces, habían varios, por su tipo de presentación y la evolución del tiempo, la rinoplastia, desde clásica, actualmente conservadora. Yo hago actualmente una rinoplastia estructurada con un porcentaje de conservación. Y si el paciente tiene problema funcional, hay que hacerlo funcional. Y eso es un trabajo conjunto con el otorrino. La clásica que era receptiva, esas narices muy respingadas, receptivas, colapsadas, subestéticas, ya dejaron de existir en el mundo. Es un arte,
la rinoplastia. ¿Por qué? Porque nosotros como cirujanos plásticos trabajamos en un área pequeña, con tejido sumamente delicado, estructuras ligamentosas. Entonces hay que tener mucho arte, mucha suavidad, mucha sutileza y además mucho manejo del espacio y de la tridimensionalidad para conseguir una nariz armónica. Realmente eso se logra a través de los años. Esta es una rinoplastia secundaria, pacientes que han sido operados múltiples veces y tienen deformidades, muy difícil su corrección. ¿Ven? Para que vean, la rinoplastia puede ser abierta, cerrada. En el Perú se hace 80% abierta y 20% cerrada. Yo las cerradas los hago para aquellas narices secundarias y terciarias, o aquellas narices que tienen desviación producto de un golpe y tengo que trabajar muchas estructuras para ver el mejor campo. ¿Ok? Mire, esta es una nariz abierta, rinoplastia abierta, porque se hace un corte en la base de la columela, cerrada por dentro de la nariz. Hay muchos tipos de narices en el mundo, les cuento, les voy adelantando que en el Perú están todos los tipos de narices del mundo. Nuestro mestizaje hecho tan rico que existe no solamente estos tipos del mundo. Yo estoy haciendo una clasificación y estoy encontrando 20 tipos de narices hasta actualmente. O sea, bien interesante porque se puede presentar eso en un trabajo y decir que nosotros los peruanos somos ricos en tipos de narices, gracias a nuestro mestizaje. Por eso tenemos que ser orgullosos de nuestro mestizaje. ¿Ok? Hay complicaciones muy severas de una nariz cuando se opera una rinoplastia. La más frecuente es el sangrado. ¿Ok? Las infecciones son raras, pero el sangrado. Por eso es muy importante que el paciente repose los primeros 3-5 días. Importante, ¿ya? Y después puede haber otras deformidades propias de la cirugía. ¿Ok? Siempre la nariz hay que verlo no retirando a los yesos, 3-4 días que se le ve bonito, sino en el tiempo hay que verlo. Entonces una paciente que fue operado, se ve, mira los estigmas, a pesar de que le hemos operado de nuevo, persisten los estigmas de una resección muy severa de estos pacientes. ¿Ok? También la heterorrinea, importante, ¿ok? Considerar una nariz desviada, toda una técnica para corregir esto. Tenemos que considerar el eje de la nariz al momento de hacer una rinoplastia. Y con cuidado siempre, cuando se opera una nariz, decirle a la paciente que el riesgo es el sangrado, evitar maniobras de valsalvas, ¿ok? Dormir recto, hay que dormir con varias almohadas para evitar el sangrado. Eso sería en relación a la patología quirúrgica. Les he hablado parte reconstructiva y les he hablado una patología quirúrgica estética que es la más frecuente en el mundo y aquí en el Perú, con respecto a la rinoplastia. Si hay alguna pregunta, respondo, si no estaríamos dando por terminada la clase. ¿Todo satisfecho? ¿Todo bien? Sí, doctor, gracias. A ver, ok, perfecto. Gracias, doctor. Muy bien. Entonces estamos dando terminado la clase pendiente y que tengan muy buenas tardes. Gracias, doctor. Hasta luego. Buenas tardes. Ok.